Como los señores académicos saben, la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, en diferentes gestiones, ha tomado conciencia de que el rol de la academia es orientar el pensamiento científico con propósito de beneficiar el desarrollo de la ciencia, ayudar a los poderes públicos a tomar mejores decisiones y colaborar en la solución de los problemas de nuestra sociedad. Yo quiero felicitar a la actual Junta Directiva por haber identificado este problema, haber tomado la iniciativa y pedirnos al Comité de Ética que nosotros ejecutáramos un primer estudio, un primer análisis. Los tres conferencistas que han señalado las diversas partes del problema, ustedes han podido notar que lo han hecho con gran versación, con mucha responsabilidad profesional, y aún así, como terminaba el doctor González, el esfuerzo no llega a lograr una propuesta específica de cómo ayudar en este problema. Naturalmente que la academia está compuesta por una serie de miembros con talento reconocido en diferentes áreas, y queremos ahora ofrecer la palabra a los presentes para que puedan contribuir con comentarios, preguntas, sugerencias que lleven a la academia al propósito que está buscando, ayudar al país. Vamos a hacer una lista de oradores primero. El doctor Arce ha pedido, el doctor Pretel, el doctor Calderón, el doctor Peñalosa, el doctor Bustein, el doctor Pacheco, el doctor Cabezas. Va a ser la primera lista de oradores. Ofrecemos la palabra al doctor Arce. Agradeceremos siempre la brevedad posible para dar oportunidad a todos. Señor presidente, yo voy a ser el primero en pecar de lo que aquí se ha tratado, porque no sé de quién es la frase de lo perfecto es enemigo de lo bueno. No sé realmente quién la inventó, por eso no lo menciono. Pero me preocupa que, siendo necesaria, como el doctor Baños nos ha explicado, la integridad, la idoneidad, la credibilidad, ¿cómo vamos a hacer con un escenario de gente ávida de conocimiento, como es la gente en el Perú? ¿Cómo vamos a hacer si es que aplicáramos estas reglas para que pueda difundirse la ciencia? Ese es un problema serio. Me viene a la mente la tramitología en la administración pública. Es necesario hacer lo que aquí se ha dicho, pero ¿cómo se va a hacer para que no colisione con la difusión amplia que necesitamos de la ciencia? No todos los alumnos, no todas las instituciones tienen acceso a todas las revistas. Entonces ese es un problema que no digo que lo resolvamos hoy, señor presidente, pero quizá una segunda parte podría ser cómo camino a resolver esta situación que de suyo es bastante crítica y que debe tener una solución dentro de los cánones éticos que aquí se han señalado. ¿Cómo puede llevar a una mejor difusión del conocimiento científico? Esa es mi preocupación, señor. Gracias, doctor Arce. Doctor Pretel. Gracias, señor presidente. Podría seguir tomando Quisiera datos, hacer notar uno de los grandes problemas que también tenemos que enfrentar: la serie de publicaciones de baja calidad y que no están indexadas, pero que permiten difusión de artículos que no son revisados por árbitros. Y este es un serio peligro, porque estos artículos después circulan como que uno puede tomarlos como referencia. Hay un afán
en nuestras instituciones médicas y grupos de publicar una revista, que casi nunca tiene continuidad duradera, ¿no? De tal manera que esa es otra preocupación que debemos asegurarnos de analizarlo, garantizar que solamente se publiquen artículos en revistas indexadas, y en todo caso una forma que alguna vez yo lo propuse, que cuando hay concursos para cargos o para diferentes circunstancias, solamente se tomen en cuenta publicaciones que han sido hechas en revistas indexadas, el Colegio Médico, la Academia, etcétera. Gracias. Muchas gracias, doctor Calderón. Yo quería primero hacer una observación, que el doctor González ya lo mencionó. Hoy día las revistas de categoría, digo New England, por ejemplo, obligan a que el autor diga a qué laboratorio se está obligado de una u otra forma, porque es claro que los laboratorios tienen mucho interés en que se publiquen resultados que les sean favorables. Pero yo quería referirme a otro aspecto que es muy útil para la práctica médica y sobre todo para la gente que quiere instruirse, es el excesivo número de publicaciones médicas que hay en este momento. Publicaciones de gran nivel, porque cada día se van fraccionando. El doctor Quiroz sabe, American Heart Journal, Circulation, 3 o 4, uno no sabe por qué decidirse. Entonces el médico tiene que ser muy selectivo para que escoger lo que lee y lo que le interesa y le va a dejar beneficio a él. Ahora bien, noto también, y usted también lo sabe, las publicaciones médicas se están autodividiendo en dos: las publicaciones de ciencias básicas y las publicaciones de clínica, porque saben que son campos diferentes. Al clínico no le interesa la ciencia básica, sino la clínica. Y por ejemplo, tenemos Endocrinology, es lo básico, y Journal of Clinical Endocrinology es lo práctico, lo clínico. Ahora, insistir en que haya numerosas publicaciones, el médico tendría que estar sentado todo el tiempo leyendo. Entonces hay que tener capacidad de seleccionar lo que verdaderamente es de servicio para tu formación intelectual y médica. Gracias, Juan. El doctor Peñalosa, por favor. Yo quería referirme en particular a las publicaciones nacionales. Como ya dijo Eduardo Pretel, en primer lugar, muchas de las publicaciones no están registradas o indizadas en ninguna base de datos. En algunos casos se usa base de datos de la región, de Latinoamérica. En algunos casos se toma la base de datos de México, de Brasil. Pero prácticamente ninguna publicación peruana, con excepción de una que voy a mencionar, está indizada en Medline. Medline es la más importante base de datos a nivel internacional, organizada por la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Hasta donde yo conozco, la única revista que está indizada en Medline es la revista peruana de salud pública experimental que dirige el doctor Sonia Burstein. El segundo punto es las normas. Las normas de publicación no son suficientemente exigentes, tanto para las normas del texto, de la bibliografía, de las tablas y figuras. En los países o en las publicaciones internacionales, por ejemplo, para el tema de las figuras, no aceptan ninguna figura que no sea presentada en el formato TIFF, que es el más apropiado para la publicación en alta resolución. En ningún país desarrollado aceptan que no sean estas normas.
En tercer lugar, la revisión. La revisión muchas veces lo hace solamente el comité editorial de la revista. En otros casos tienen un grupo fijo de 2 o 3 editores. Pero la revisión tiene que ser hecha por lo que se llama revisión por pares. Por pares quiere decir una persona con igual autoridad o más autoridad que el autor. Y para eso generalmente se busca revisores de nivel internacional. Eso es fundamental. De otra manera, la revisión no es buena. Y lo que se refiere a derechos de autor, es muy frecuente en las revistas nacionales que se vea publicado una tabla o una figura tomada de otro autor sin mencionar absolutamente la fuente, el origen. Eso no debe ser así, y nuevamente las revistas internacionales con más prestigio no publican un artículo en que no se muestre, el autor muestre la prueba de que ha recibido la autorización del autor o del editorial responsable. Gracias, doctor Peñalosa. El académico doctor Burstein. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta al panel. ¿Cuál es el rol que debe señalarse a las facultades de medicina, que creo que son ahora 42 a nivel latinoamericano, a nivel del Perú, en la orientación que debe darse al estudiante para poder hacer publicaciones científicas? De las universidades que yo conozco, creo que muchas de ellas han eliminado ya el trabajo de tesis como un requisito para obtener el grado de bachiller y después el título profesional médico. Y es a ese nivel donde cada facultad de medicina debería, y eso podría ser una sugerencia de la Academia Nacional de Medicina, intervenir en trazar pautas para que puedan los estudiantes entrar en el aspecto científico de producción, de investigaciones y divulgación a través de un artículo científico serio. Nosotros en la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública estamos recibiendo últimamente muchas cartas al editor de estudiantes de medicina que las mandan como prepublicaciones o comentarios. Muchos de ellos son muy mal escritos y tenemos que rechazarlas, porque no hay una orientación real. Les exigen a algunas universidades que tengan alguna de estas publicaciones para que las manden a las revistas para darles alguna certificación de que han hecho algún trabajo que se les ha encargado. Pero no hay una homogenización en la instrucción que debe darse para una labor tan importante que es llegar a ser médico con capacidad profesional, como se decía, con idoneidad adecuada, con integridad adecuada, para poder hacer el ejercicio profesional adecuado y difundir las investigaciones que se inician de una manera adecuada. Esto es una responsabilidad de educación, y eso es una de las grandes crisis que nosotros tenemos ahora en el sistema de educación peruano, una crisis educacional que va a repercutir en todo lo que significa la producción científica y la difusión de la información científica. Muchas gracias, doctor Burstein. El equipo de panelistas va a responder al final que terminemos con las preguntas. El doctor Pacheco. Muchas gracias. Ante todo, magníficas presentaciones. La primera pregunta es algo de filosofía, en el sentido de que existe el profesional y existe el tecnólogo. No puede ser una persona profesional y tecnólogo o artista. Entonces es la pregunta. ¿Puede existir? ¿Es posible? Y con relación a las presentaciones, es real lo que está ocurriendo. Y solamente quiero para recordar, cielo es
entidad regional, indexadora regional de Brasil muy importante, que en el año 2010 tenía 32 revistas indizadas en Cielo. Actualmente tiene solamente 22. ¿Qué significa? Que las revistas están disminuyendo. Y esto ha pasado todo el tiempo, como muy bien dijo el doctor Petel, creo que lo dijo, que aparecen revistas de diversas circunstancias, instituciones, etcétera, hacen un número, 2 números y después desaparecen. Se presentó, 2 de nuestros ponentes han dicho sobre este caso de un trabajo que fue publicado en 8 revistas. Fue publicado en una de mis revistas en principio y después, ya esto no sabíamos, pero en un momento dado lo presentó para Acta Médica. Y justamente yo estaba ahí en el comité editorial y encontramos que ese artículo ya había sido publicado en la revista peruana de Ginecología y Obstetricia. Solamente les digo para que vean lo difícil que es encontrar estos casos de plagio, que posteriormente recibió el premio Instituto Hipólito Unanue. Como tal, ¿qué hacer? Es muy difícil. Ha habido y existe todavía, creo, la Sociedad de Editores Científicos de Revistas Científicas en el Perú. Pero no hay reuniones de lo que yo sé. Es muy difícil reunir a los editores. Por otro lado, exactamente lo que decía el doctor Burstein, tienen que intervenir instituciones importantes. En este caso, la Academia está haciendo un trabajo excelente ya al hacer este simposio. Y las universidades, primeramente que la investigación es bajísima todavía. Ojalá mejore con todo lo que se está promoviendo. Pero si la investigación es bajísima, peor, la publicación es mucho menor. Y la cuestión es que creo Cayetano Heredia, que hace que sus tesis no se presenten como tal, como tesis, como ha sido habitualmente, sino como trabajo publicado. Creo que eso sería lo mejor. En este momento estamos tratando de que los en segunda especialización y por otro lado maestrías, diplomados y doctorados que se gradúen en San Marcos, también conociendo de publicación, cómo publicar, y realmente están, bueno, yendo por ese camino, pero eso mismo deberían tenerlo todas las demás universidades. Entonces creo que esto sería la manera de repente para encontrar algunos de estos problemas en nuestro medio, que todavía es pequeño, pero que por otro lado puede hacer mucho daño. Gracias, doctor Pacheco. El doctor Cabezas. Sí, solo aunarme a la felicitación por esta reunión. Creo que es importante, es un hito importante, creo, para la publicación y la investigación. Quería mencionar que en realidad, por lo menos para mí, el Internet es una gran revolución, ¿no?, que está abriendo una ventana gigantesca de conocimientos buenos y malos, porque ahí está todo. Y esto, y muchas o varias generaciones ya de niños están creciendo con este sistema de Internet que nosotros de niños no tenemos acceso. Y probablemente el plagio y todo esto ha existido mucho tiempo atrás, sino que ahora hay tecnología para detectarla con más eficiencia. Y como se ha mencionado, el doctor González y todos los que han ya mencionado, de que en realidad es un problema bien difícil, ¿no? Como yo puedo ser un experto inventándome datos, lo puedo hacer y puede pasar por pares, como nos ha ocurrido en la revista. Puede pasar por todos los filtros y está tan bien hecho que nadie se da cuenta de que es un dato falso, porque es casi imposible que alguien pueda repetir un experimento, por ejemplo. ¿Cómo sabe si era 3.5 o 4.2? Es imposible en realidad. Entonces yo creo que por eso el tema que se trata ahora de integridad es básico, ¿no? Entonces creo que, como ha mencionado el doctor Zúñiga, también es importante
que en el pregrado se inculque la investigación, la publicación adecuada, con integridad, pero incluso eso es insuficiente. Yo creo que la educación debe darse desde la primaria y del inicial, ¿no? Y creo que la integridad, como muy bien se ha mencionado en la primera ponencia, por Tomás, es inherente al ser humano, ¿no? Y creo que eso empieza desde que el ser humano empieza a socializarse. Y creo que no habría que perder esa perspectiva de la actividad, no solamente del punto de vista médico o de salud, sino tiene que ver también con educación, porque si es que el hombre no es íntegro y llega a la facultad de medicina ya chueco, es difícil de corregirlo, y eso que mencionó el doctor Pacheco, por ejemplo, es un claro ejemplo de lo que ha ocurrido, ¿no? No creo que esa persona no sepa lo que está haciendo, sí sabe lo que está haciendo, pero no es íntegro, ¿no? Y eso no lo vamos a corregir ya a los 20, 25 años o más. Muchas gracias. Gracias, doctor Gallegos. Una segunda lista de oradores: el doctor Alarcón, el doctor Waldo Fernández, ¿alguna otra persona? El doctor Besa, doctor Saúl Peña, ¿alguien más? El doctor Somocurcio. Bien, vamos a darle la palabra al doctor Alarcón. Sí, muchísimas gracias. Me aúno, por cierto, a las felicitaciones a los panelistas por los temas que han provisto una enorme cantidad de ideas, como lo muestra la discusión. Los fenómenos que han descrito a nivel mundial afectan incluso a las revistas más prestigiosas, tal como se nos ha mostrado. Y esto es New England Journal of Medicine, Circulation, Lancet, etcétera, han sido víctimas de este tipo de maniobras, si queremos llamarlo así, que atentan contra la integridad, la autoría, la ética, etcétera. Si eso sucede en estas revistas con grandes recursos, con enorme cantidad de personal y con normas muy establecidas, lógicamente en nuestros países el peligro es mucho mayor. Sin embargo, creo yo que debemos mantener, como ya se ha dicho, una cierta objetividad en materia de cómo manejar la situación en nuestro país. Antes de mencionar un par de puntos en relación a eso, se ha hablado del impacto de Internet en generaciones jóvenes, pero en el campo de publicaciones médicas existe ahora una explosión de las llamadas nuevas revistas o publicaciones electrónicas. Les llegan a ustedes seguramente invitaciones todos los días para publicar en tal o cual nueva revista electrónica, ofreciendo una serie de facilidades como una publicación en un plazo de 30 días, que si cuando se produce su artículo lo pueden imprimir, y por supuesto, como han sido ustedes autores invitados, se les va a cobrar menos por la publicación o por la impresión de estos artículos. Yo creo que ese es un fenómeno que tiene que ver con el avance de la tecnología. Una pregunta en relación a potenciales problemas de tipo ético en publicaciones peruanas. La pregunta es si quienes son autores potenciales de esas infracciones lo han hecho o lo hacen con una definida intención delictiva, con una definida intención, llamémosle por usar un término técnico, psicopática, o es resultado de una escasa formación, de falta de información que hace que entren en este tipo de actividad y en esta forma, en este estilo de publicación. Yo creo que eso es muy importante para los efectos de, por lo que se ha dicho también, instituciones como la Academia Nacional de Medicina, que podrían crear comités, no de supervisión o de vigilancia, que claro podría ser un rol, pero también de
mentoría o mentorazgo de autores potenciales, especialmente en generaciones jóvenes, además de lo que las universidades puedan hacer. En última instancia, solamente quisiera señalar que las publicaciones, en este caso publicaciones peruanas, deben recibir un estímulo por parte de instituciones como la academia o como las universidades. El caso de la revista de Neuropsiquiatría, la más antigua revista psiquiátrica del continente, que pasó por una etapa difícil, pero hace menos de un año ha ingresado a cielo. Y eso demuestra que es posible hacerlo con normas bastante establecidas. Hay que estimular la investigación científica y su publicación en revistas peruanas que aumenten la visibilidad de la ciencia médica peruana en América Latina y en el resto del mundo. Y el hacer investigación peruana sobre temas peruanos obviamente disminuye la posibilidad de plagio, disminuye la posibilidad de copia textual de párrafos o artículos enteros. Mantener la originalidad como garantía de eticismo en la publicación médica. Gracias. Gracias, doctor Alarcón. El doctor Deza. Bueno, el tema pues es muy amplio. Todos los que algún momento hemos publicado algún trabajo acá en el país, sabemos pues y tenemos por experiencia propia los casos en que sorpresivamente algunos párrafos o algunos grabados han aparecido sin ninguna cita, e inclusive situaciones curiosas, por ejemplo, que me han citado en un trabajo que no corresponde al tema, ¿no? O sea, que parece que quien hizo la cita simplemente tomó el nombre y no había leído el trabajo. En fin, como digo, es un tema. A mí me gustaría escuchar otro aspecto, no solamente de la revista, sino es de algunos libros aparentemente científicos. Yo me van a disculpar, pero rápidamente haré un relato que hasta puede resultar un poco gracioso, por decirle algo, por no decirle deprimente. Yo vi un libro que lo ha publicado una universidad grande de acá de Lima, y en el cual se decía que el tema que figuraba era las plantas medicinales en el antiguo Perú, y habían 3 autores, actuales por supuesto, y bueno, era un tema que a mí me interesaba. Siempre tuve yo curiosidad por saber qué plantas se habían usado en la época prehispánica, si es que había algún estudio, yo sabía, y lo compré. Y llego a mi casa y me encuentro con la sorpresa que era una transcripción del libro de Monardes, perdón, de 2 libros. Uno era de Monardes, que era el más largo, que fue un libro escrito pues en el año 1580, y el otro era una copia de una parte del libro de Bernabé Cobo, que era del año 1650 y tantos. Bernabé Cobo estuvo en el Perú y recogió, en fin, los conocimientos que habían sobre plantas, y sin embargo en este libro no figuraban. En la parte de adentro, por supuesto, en letra muy pequeña, decía ahí dentro del prólogo, y es más, había una biografía de Monardes, de Nicolás Monardes, que ni siquiera lo habían hecho uno de los que figuraban en la carátula como compiladores, decía, compiladores, sino que era copiada de un historiador español, profesor de la Universidad de Valencia. Entonces, yo quisiera que me hagas un comentario. Y en cuanto a lo otro, es imposible pues encontrar cuál es el problema. El problema es múltiple. Yo en lo personal creo que hay un asunto que no se puede soslayar, que es una falla de la educación nacional de muchos años, y es la falta de el pensamiento científico, inculcar el pensamiento científico. Creo que perderíamos el tiempo tratando de dar alguna explicación a qué se debe, pero en nuestra formación no existe pensamiento científico. Y si no hay personas con pensamiento científico, aunque se dé dinero para investigación, aunque se den decretos de investigación, las investigaciones
siempre serán, pues bueno, uno de repente es una posibilidad de ganar plata, no tengo un puesto de investigador, no, algo así, y otros pues simplemente querrán no servir, no ser útiles, sino a tener figuración, porque seguramente se sentirán mejor. Pero a mí me parece, y me gustaría escuchar la opinión sobre este aspecto que me parece esencial, que es inculcar el pensamiento científico desde los primeros años. Ya una vez que tiene una persona con idea científica, ya verá él cómo investiga, qué investiga y dónde investiga. Gracias, doctor Dulce. El doctor Waldo Fernández. Compartido esta noche, gracias, quienes hemos compartido esta noche diferentes presentaciones, diferentes visiones de un problema que es complejo, sumamente complejo, creemos de que es necesario dar pasos para que esta preocupación que la han expresado numerosos colegas empiece a tener una salida. Y mi intervención es que se debería organizar ya una institución que enfrente esa problemática que ha sido muy bien planteada, y ya hemos visto, hemos disfrutado, diría yo, las presentaciones de quienes ya han avanzado en este campo. En conclusión, no existe ninguna institución específicamente orientada, dedicada a manejar el problema del pensamiento y de la acción de la investigación, y específicamente en el campo médico. Como presidente del Consejo de Exdecanos del Colegio Médico, me comprometo a plantear que se cree esta organización y que se encargue a la Academia Nacional de Medicina como ente organizador que presente este proyecto. Está de más decir que la tarea es extremadamente compleja, pero no es imposible fijarnos metas que puedan ser alcanzadas. Y una vez que esto se logra, entonces ya tenemos una entidad que se dedique a promover, a desarrollar, a difundir lo que es la investigación, específicamente es mejor en el campo médico. Termino diciendo que esta institución debería tener personería y autoridad, y tendría que tener además una capacidad de convocatoria con obligaciones de parte de todas las instituciones educativas en el campo. Me refiero a las universidades y me refiero a las facultades de medicina de cada universidad. Gracias, doctor Fernández. Doctor Saúl Peña. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera empezar felicitando a los ponentes. Creo que su contribución ha sido muy valiosa, y felicitar a la academia porque ha iniciado algo tremendamente importante y trascendente.
Lo que a mí me sorprende y donde creo que debe orientarse fundamentalmente la intencionalidad de modificar esto, es que en primer lugar me sorprende que un grupo de personalidades con conocimiento, inteligencia y una serie de otros atributos y cualidades pueda asumir actitudes que por un lado no necesariamente quiere decir que lo que voy a manifestar es así absolutamente. Felizmente puedo estar equivocado también, a Dios gracias, pero es una ingenuidad increíble en personas con todo ese conocimiento. Por eso yo no creo que sea solamente una cuestión de pensamiento científico o pensamiento o cultivo de ello, porque puede haber un profesional muy cultivado y con mucho conocimiento en determinadas áreas o disciplinas, y que sin embargo, desde el punto de vista estructural, axiológico, ético, moral, de conducta desde muy temprano de la existencia, por situaciones indudablemente que se presentan desde los vínculos más primarios, con la identificación con la madre y con el padre, de ellos con uno y de la relación entre las figuras parentales y otras experiencias a través de la vida, generan que es realmente sorprendente, por un lado una ingenuidad y por otro lado una negación de que creen que van a estar protegidos de ser descubiertos, y realmente pues se enfrentan a situaciones en que no es tan difícil descubrir. Ahí sí, por todo el conocimiento de muchos colegas que están muy atentos a ver que lo que se presentan en los trabajos y las investigaciones científicas estén acompañadas de una integridad ética, moral, y que exista una situación en que la misma academia y los mismos profesionales busquemos, así como se busca un cardiólogo, un especialista en determinados aspectos de la conducta humana o de la patología humana. Para mí es indispensable que profesionales con conocimiento y con una actividad profesional dedicada a la patología no solamente corporal, sino psíquica, mental, espiritual, anímica, etcétera, se integre en un grupo realmente con la intención y el conocimiento suficiente para detectar lo que yo llamo aspectos psicopatoides, que pudieran no llegar todavía a una psicopatía plena y absoluta y crónica, para que este grupo se dedique no solamente a lo otro, que es muy importante y que ha sido comunicado por ustedes en una forma excelente, sino que realmente el problema es que para llegar a una conclusión se tiene que estudiar al individuo que ha ejercido esto, que es un delito, una corrupción, una situación indudablemente de falta de ética y de conducta, y que son estos especialistas que están dedicados justamente a detectar, descubrir e intentar mejorar la salud, un pronóstico, una conducta a seguir, para que estén muy avisados de que esta es una situación que la academia tiene que poner mucha evidencia de esta intencionalidad para poder ir modificando, disminuyendo y hasta quizás eliminando una actitud de esta naturaleza que lamento, que es lamentable. Hay médicos que estudian medicina para matar, hay médicos que estudian medicina para hacerse ricos, hay médicos, etcétera. Entonces, estos son los elementos que yo quería comunicar respecto a la actitud que deberíamos tomar los médicos para intentar mejorar, cambiar, curar, modificar, no solamente a nivel individual, a niveles colectivos, porque se producen estas situaciones y estamos viendo el porcentaje
es tremendamente alto. Muchas gracias. Gracias, doctor Peña. Nos quedan 15 minutos y el último participante va a ser el doctor Somocurcio. Luego los panelistas harán una breve respuesta a las inquietudes. Doctor Somocurcio. Muchas gracias. Ante todo, una felicitación a los expositores de este tema tan importante. Evidentemente se trata de publicaciones, pero hay publicaciones escritas y publicaciones que aún no se escriben pero se publicitan. Sucede frecuentemente en los congresos muchas veces de corte nacional e incluso internacional, donde en algunas partes del congreso se presentan trabajos, y muy frecuente en temas libres, frecuentemente, y eso después pueden ser publicados en las actas de los congresos. Yo descubrí de pura casualidad que un grupo de ex alumnos había publicado una seguidilla de 5 trabajos sobre patología cardiovascular y torácica en un congreso, pero el trabajo está originado en el servicio del cual yo era jefe, y yo no conocía ni los casos ni a las personas que me hizo la publicación. Tuve que verme obligado a cursar un oficio a los organizadores del congreso para que esa situación se corrigiera, descalificando a las personas que habían inventado, por decir así, 5 trabajos para un congreso de carácter nacional. Evidentemente ahí el problema, yo considero que es un problema, como dice mi amigo el doctor Montenarsi, el problema es el hombre. Pero ese hombre viene formándose desde su infancia, viene recibiendo una serie de influencias del medio ambiente en las distintas etapas de su vida, y creo que el problema responde a una crisis educacional profunda, de la cual hoy padece la sociedad peruana también en otros aspectos aún más graves. Entonces ya pueden saber a qué me estoy refiriendo cuando hablo de que esta crisis ha mostrado hasta un desprecio por la vida de las personas. Entonces, este es un aspecto en el cual creo que es multifactorial. Debe intervenir, por supuesto, instituciones como la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico del Perú y las facultades de medicina, que tienen una obligación formadora en los estudiantes desde los primeros semestres de su incorporación en la universidad, y con una adecuado manejo de estos jóvenes estudiantes que se inician en una carrera tan importante y tan delicada como es la carrera médica. Y cualquier otro aspecto de la vida en general, no solo la medicina. ¿No? Que creo que eso es lo que me suscita a hacer esta reflexión. Muchas gracias. Gracias, doctor Somocurcio. Ofrezco la palabra ahora a los panelistas, empezando por el doctor Wagner. Gracias, doctor. Bueno, se han dicho cosas muy interesantes y muy importantes acá. Voy a ser muy breve. Yo creo francamente que si un ser humano es íntegro y tiene integridad, de ninguna manera va a actuar en forma antiética. Si la integridad realmente forma parte de su esencia, si está realmente consciente, plenamente consciente de que la integridad, la honestidad, la idoneidad, todo lo que hemos dicho es importante, va a ser prácticamente imposible, digamos, que caiga, digamos, en actitudes delictivas o actitudes psicopáticas, como bien decía el doctor Alarcón. Creo que la formación es absolutamente fundamental, y la formación tiene que comenzar, como se decía acá, antes de la universidad. Tiene que comenzar en la escuela primaria, ¿no? Y por supuesto en casa, ¿no? Eso es absolutamente fundamental. A veces un chico de 17, 18 años que llega a la universidad a esa edad, ya es un árbol torcido, disculpen la palabra, y es muy difícil enderezarlo. Eso por un lado. También quería mencionar lo que el doctor Pacheco preguntó. Creo que sí es posible que un sujeto, que una persona sea a la vez profesional y técnico. Y ese realmente es el ideal de la medicina, como decía Hipócrates, ¿no? Que sea realmente un profesional verdadero y además de eso un técnico, ¿no?
Lo difícil, lo tremendo, lo complicado es que se deje de ser lo uno para dedicarse solamente a lo otro. El hipertecnicismo en medicina ha hecho daño humano, ha hecho daño interhumano, interpersonal, ha creado, digamos, una relación difícil entre el médico y el paciente, y eso ha sido un poco verdad, el origen de la bioética, ¿no? La bioética, justamente cuando se creó por Potter, ¿no?, es justamente porque se vio que en los Estados Unidos en ese momento la medicina se había tecnificado de tal manera que se había desprofesionalizado o deshumanizado, y lógicamente eso había que resolverlo de alguna manera, y se resolvió, entre comillas, a través de la bioética. Y por último, una gran pregunta que quisiera hacerles, que se ha dicho mucho que las publicaciones tienen que ser absolutamente éticas, honestas, etcétera. Estamos totalmente de acuerdo, pero el no publicar, por ejemplo, el no publicar nunca en su vida nada, no sería peor que publicar, por ejemplo, revisiones, ¿no? Revisiones lógicamente bien hechas, bien planteadas y bien, digamos, éticamente bien fomentadas o promovidas. No sería peor, entre comillas, o sea, no sería menos ético incluso el tener un desierto de publicaciones, un desierto, digamos, de actividad médica y científica. Es una pregunta que quiero hacerles, por favor. Gracias, doctor Wagner. Doctor Quirot. Bueno, se han hecho comentarios y todos muy válidos y muy importantes acerca de este gran problema. Pero hay esfuerzos que se están haciendo. Un ejemplo muy claro es lo que ocurre en cuarto y quinto año secundaria, el bachillerato internacional, con fallas todavía, pero que se les está enseñando a los alumnos a llevar el pensamiento científico y la actividad científica por dentro de los códigos y los cánones científicos. Ese es un punto. Y sé también, porque he conversado con los responsables de diversas universidades, que están tomando mucho interés en guiar a los alumnos para hacer las tesis. Seguramente en la Universidad en Cayetano Heredia, en la Universidad Científica, en la Universidad de San Marcos. Yo tengo la experiencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en donde el trabajo de tesis y la realización de la tesis es obligatoria para todos los alumnos. Se hacen 2 clases semanales durante el semestre que se hace la tesis, con asesores, se les hace revisar trabajos, etcétera, etcétera. Probablemente se estén haciendo en muchas universidades, en otras no tanto. Pero creo que hay esfuerzos y nosotros como academia debemos estimular a que eso se generalice. He tomado buena nota de los comentarios que ustedes han hecho y creo en el éxito de este simposio. Muchas gracias. Doctor González. Bueno, en verdad la discusión ha sido muy amplia, hay muchas preguntas, voy a tratar de abordar algunas de ellas. En una dice si hay intención delictiva. Nosotros podemos ver que, perdón, la copia, el plagio, es algo que nace con las culturas. Acá en el Perú, muy famoso Gamarra, La Cachina, Paruro antes. Es decir, el copiar a Zángaro, el copiar es una parte de la naturaleza humana. No sé si ese es un gen que viene de los neandertales, de Nisoban, o es un Homo sapiens, pero es parte de la naturaleza humana. Ustedes han visto en la diapositiva gente que han hecho uso de estos fraudes, son gente de alto nivel, presidente, primer ministro, autoridades eclesiásticas, grandes literatos, grandes candidatos como Cancha. Entonces, el buscar si hay una propiedad delictiva ahí cuando se ha generado acá como una norma. Por ejemplo, muchas de las crónicas de los españoles parecen ser copias unos de otros. Entonces, esto ha ido a través del tiempo, ¿no? Es muy difícil poder precisar cuánto de intencionalidad hay. El problema en el Perú, en las publicaciones, es de que, en primer lugar, el idioma.
Entonces, como no hay facilidad para el inglés, uno puede tender a hacer esta tendencia de copiar algunos textos y arreglarlo a la idea que uno quiere darle a su trabajo. Pero también hay copias para utilización propia. Yo me acuerdo un caso de un profesor que presentó un libro, Neurociencias, y yo tenía, no sé si era una monografía o un libro del doctor Luis Deza, y vi una figura que era exactamente igual, o sea, la había copiado, y a raíz de eso tuvo que salir de la universidad. Entonces, era una copia muy fragante. El año 89 me invitaron a Trujillo a dar una conferencia, y al término uno de los asistentes se acerca y me dice: doctor, quiero que me autografíe su libro, que había publicado el libro La pareja infértil, y el libro era pirateado. El libro es pirata, pero nunca nadie hizo nada. O sea, yo me quejé a la universidad: si te han pirateado debe ser bueno. Entonces, es como que ya hay una cultura, ¿no?, de aceptación de que debo vivir sobre eso. Cuando estudiaba medicina, las copias que uno compraba, ¿no?, todas eran plagiadas, eran todas, que vendían a $1, a 50 céntimos. Entonces, es muy difícil precisar esto. Yo he tenido la oportunidad de revisar muchos artículos. A mí he tenido, no sé si la suerte o la mala suerte, de ser referee de 45 revistas internacionales. Y, por ejemplo, hará medio año llega un artículo donde el editor dice: no, tiene 45% de similitud. Y entonces, ¿para qué la acepta? Entonces, se lo rechazamos y luego modificó y al final quedó en 18, y la aceptaron con 18. Entonces, ¿cuánto los editores también son permisivos en esta situación? Había la pregunta sobre: uno puede fabricar los datos, y tal vez me olvidé decir, dentro de la retracción hay el otro ítem, que es cuando hay un trabajo que no puede ser reproducible, también son retratados, porque significa que si uno no lo puede reproducir, quiere decir que ha sido inventado. Entonces, esa es otra forma también de detectar la fabricación de datos, pero sin embargo también es posible que a veces el error alfa, ¿no?, hay 5% de posibilidad que salga un resultado que no es el real, y eso no es culpa del investigador, y puede ser considerado también como fraude. ¿Qué hace la universidad? El problema que tenemos es que nuestra cultura latinoamericana es cultura oral, y escribimos mal. Todos los alumnos, cuando escriben, no entienden nada. Entonces, ¿qué quieres decir? Y hablan y lo dicen bien. Y entonces, ¿por qué lo que estás hablando no lo escribes ahí? Entonces hay una desconexión entre lo que habla y lo que escribe. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, no logramos aún, peleamos con los alumnos, no logramos todavía que haya esa conexión. Entonces, eso sucede. Por eso es que hay muchas investigaciones y no publican, no es porque no quieren, que no pueden. Entonces, hay una dificultad en poder traducir en texto lo que uno por la vía oral lo haría muy fácilmente, ¿no? Entonces, creo que hay mucho más que se pueda discutir. Lamentablemente el tiempo a veces es corto y no permite poder explayarse en temas tan importantes como es esta que ha tocado la Academia Nacional de Medicina el día de hoy. Gracias, doctor González. Entonces, vamos llegando al final. Trataré también de ser breve, pero el tema es sumamente importante. Mientras que yo los escuchaba hablando sobre la integridad científica, no podía dejar de pensar en la integridad de ciertos peruanos en otras áreas. Si hablamos de integridad en política, veríamos que este problema está multiplicado por varias dimensiones. Definitivamente estamos hablando de una conducta humana corrupta. Corrupta que daña no solamente el desarrollo de la ciencia en el país, sino también daña el desarrollo del país en general como sociedad. Por lo tanto, la Academia tiene una responsabilidad científica y moral de intervenir en este problema. Cuando hablamos de ética, debemos preguntarnos algo muy
muy evidente, ¿no? ¿Por qué si este es un problema nacional, la integridad de los peruanos? ¿Por qué un buen número de peruanos optan por actuar correctamente y otro gran número de peruanos, de repente mayor, optan por actuar incorrectamente? ¿Qué cosa hace la diferencia? Y acá recojo lo que han dicho ustedes, ¿no? No estamos hablando de un peruano que surge espontáneamente, sino de un peruano que está a su vez afectado por su propia sociedad. La sociedad forma al ser humano. Y esta sociedad definitivamente, desde hace mucho tiempo, está atravesada por variables que son de corrupción y de otros males. En ese aspecto tenemos que recordar algo que viene de un filósofo peruano bastante joven, todavía actual, el doctor Polo. Polo señala que el pensamiento ético en su desarrollo tiene dos fases. Una fase que él le llama el pensamiento prereflexivo. Es una suerte de conducta que nos surge casi instintiva, espontáneamente frente a una situación en la vida, que no tenemos que pensarla ni analizarla, pero que nos surge: esto es lo que tengo que hacer porque es bueno para mí o para los demás, y esto no debo hacerlo. El niño aprende fundamentalmente, como dicen los psicólogos, vicariamente de los ejemplos que ve. Y si los ejemplos que ve no son muy éticos, puede aprender una ética que no es la más conveniente. En esta parte prereflexiva llega un momento en que, en la medida que el ser humano crece, pasa a lo que Polo llama la etapa reflexiva, en la cual el ser humano, frente a una actitud o conducta de él, se pregunta si ha hecho bien y analiza y justifica por qué actuó así o por qué actuó así. Pareciera ser que muchos peruanos no han llegado a esta etapa reflexiva y han quedado en una etapa todavía espontánea. Pero acá viene otro elemento mucho más importante. Mientras que en la etapa reflexiva la ética te obliga a analizar tu conducta y a justificarla, por lo tanto tú no puedes engañarte que lo que estás haciendo es malo cuando es bueno o viceversa. En la etapa prereflexiva tú puedes tener una moral, eso es lo que llama Polo, una moral que no necesariamente es ética. O sea, la moral puede ser ética, pero puede no serlo. Porque si tú te educas en un ambiente, vamos a decir, criminal, vas a generarte valores criminales. Y una de las cosas que tú vas a tratar de hacer es ser un buen criminal mejor que los otros. Para ti eso es moral, pero no es ético para la sociedad. Si esto fuera así, porque esta es una teoría, tendríamos que pensar lo que ustedes también han dicho, que el problema de la integridad de los peruanos viene desde muy pequeño, tiene que ver mucho con la educación, pero no solamente con la educación formal en los colegios, sino con la educación familiar dentro de las casas. Y acá hay otro problema, porque la persona que sienta los valores en el niño desde el comienzo es la madre. Y algo está pasando en la familia peruana que no estamos contribuyendo a un desarrollo ético, de repente sí moral, pero una moralidad no ética. Si ustedes toman esto en conjunto, entonces podemos comprender por qué el ejemplo que nos dio el doctor González de este señor, que creo yo que era familiar del candidato Acuña, creo que era su hermano, su primo, no sé, cuando le preguntan: usted también ha plagiado su tesis, y él dice: yo no, a mí me han estafado, dice, ¿no? Yo le pagué para que me haga la tesis y vea usted lo que hace. O sea, este hombre no se da cuenta que al decir eso está confirmando su propia conducta corrupta, pero para él eso es moral.
está siguiendo sus valores morales, pero no son valores éticos. Entonces, el problema es mucho más grande que solamente en la ciencia. Y esto implica, señor presidente, que como conclusión podríamos decir que la Academia Nacional de Medicina, insisto, tiene por estatuto, por ley y por obligación que responder a este problema haciendo lo posible, generando un estudio obviamente mucho más amplio que este, pero el primer paso debe ser que la academia debe llamar la atención a instituciones claves de que este problema está dañando a toda la sociedad. Que lo estamos viendo en la ciencia es una cosa porque nosotros lo analizamos, pero esto está ocurriendo en toda nuestra sociedad. Por lo tanto, yo sugeriría como conclusión final, aparte de felicitar a los 3 presentadores y a todas el talento que han demostrado, de que la academia genere otra reunión, pero invitando a instituciones claves que nos escuchen, porque si hablamos solamente entre nosotros, esto no va a tener mayor posibilidad de futuro. Yo les agradezco mucho haberme dado 5 minutos más y invito al señor presidente para que cierre la sesión. Muchas gracias.